Buenas noches. Como os prometí la semana pasada, vamos a bucear en los orígenes de la fundación del Alfonso XIII, el bisabuelo del actual Real Mallorca, que acaba de cumplir 107 años de historia. Vamos a olvidarnos por unos instantes de la actualidad deportiva, de la que ya iremos hablando, de ese trascendental partido del domingo ante la Real Sociedad, y vamos a contar una historia muy lejana en el tiempo. De hecho, va a ser una historia que va a transcurrir durante 3 siglos. Vamos a empezar en el siglo XIX y vamos a acabar en el siglo XXI con el actual Mallorca, pero sobre todo nos vamos a centrar en una fecha muy concreta, en el 5 de marzo de 1916, y en lo que sucedió para que un ingeniero agrónomo de 29 años llamado Adolfo Vázquez Umasqué fundara el Alfonso XIII, germen del actual Real Club Deportivo Mallorca Sociedad Anónima Deportiva, que este es su nombre oficial. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars, con este espectacular Suzuki S-Cross que tengo a mi espalda, nos introducimos en la actualidad del Mallorca, en concreto hoy en la historia de la fundación del club en 1916. Creo que os va a gustar porque vais a conocer nombres y apellidos de los que seguramente no habéis oído hablar, pero que fueron personajes claves para que el fútbol balear a día de hoy sea lo que es actualmente. Bienvenidos, empezamos. Y nos vamos a ir muy atrás en el tiempo. Vamos a ir al verdadero origen, al verdadero embrión del nacimiento del fútbol en Baleares. Hay diferentes teorías. Lo más probable es que los primeros partidos se disputaran cerca de la muralla y corrieran a cargo de los marineros ingleses que llegaban desde diferentes puntos para desembarcar sus mercancías en el puerto de Palma. Pero el verdadero introductor del fútbol en Baleares es este señor que vais a ver ahora. Es Adolfo Revuelta. Adolfo Revuelta era el profesor de gimnasia del Instituto Balear y fue quien introdujo el fútbol en Baleares a finales del siglo XIX. Fue trasladado posteriormente a Galicia en el año 1903. Y la gran pregunta, ¿dónde se jugaban estos primeros partidos entre estudiantes del Instituto Balear? Era el profesor de gimnasia, Adolfo Revuelta, si no existía ningún campo de fútbol. Pues la respuesta es que se disputaban en el foso de la antigua Puerta de Jesús. ¿Y dónde estaba la antigua Puerta de Jesús? La antigua Puerta de Jesús estaba situada cerca de lo que actualmente es la Delegación de Hacienda. Podéis ver, si tenéis curiosidad, algún pedacito de muralla que todavía existe en la Plaza de los Patines. Ahí, de hecho, se ubicaba la antigua Plaza de Toros. Ahí estaba también una de las entradas a Palma, la Puerta de Jesús, y en la parte que daba al campo, en el foso, ahí habilitó Adolfo Revuelta el terreno de juego rudimentario, improvisado, pero suficiente para que se disputaran allí los primeros partidos de la historia del fútbol balear. Pero ¿cuándo se disputó el primer partido en un campo no reglamentario? Porque era imposible que existiera todavía un campo reglamentario, pero sí ya mínimamente adecuado a un partido de fútbol. Os voy a presentar a José Oliver Bauzá, organizador el 1 de enero de 1903 del primer partido documentado en Mallorca, que se disputó en la parte central del antiguo velódromo de Son Españolet, que fue el primer velódromo, la primera instalación deportiva que existió en Mallorca, que se convirtió el 1 de enero de 1903 en el escenario de este primer partido de fútbol, disputado entre el España, el primer club de la historia del fútbol balear, creado por este señor que habéis visto antes, por José Oliver Bauzá, que era un empresario que había residido durante gran parte de su vida en Filipinas. Regresó a España cuando se estalló la guerra entre España y Filipinas, estuvo en Barcelona, luego volvió a Filipinas y se estableció definitivamente en Palma durante una época, porque luego al final fallecería en Barcelona, pero regresó en 1902, creó el España, y el España, que pertenecía al Club Ciclista Balear, fue el primer equipo que existió y se enfrentó a una selección de jugadores catalanes a la que se le denominó el Barcelonés. Ese 1 de enero de 1903, el España y el Barcelonés, en el velódromo de Son Españolet, disputaron el primer partido de la historia, primer partido documentado
de la historia del fútbol balear. Ganó el Barcelonés por 4-2. ¿Dónde estaba el velódromo de Son Españolet? Si nos vamos a la calle Fábrica, un poquito arriba de los Molinos, ahí estaba ubicado antiguamente, también era campo aquello, el antiguo velódromo de Son Españolet. Pasaron muchos años, desde 1903 hasta 1916, son 13 años. ¿Qué sucedió en estos 13 años desde el primer partido documentado de la historia del fútbol balear hasta la fundación del Alfonso XIII por parte de Adolfo Vázquez Umasqué? Es importante resaltar que en 1903 también, pero en el mes de agosto, 8 meses más tarde de ese primer partido, se inauguró por todo lo alto la primera gran instalación deportiva de Baleares. Son Españoles fue la primera, pero la primera gran instalación deportiva de carácter nacional, llegó a ser la mejor de España, fue el velódromo de Tirador. En el centro del velódromo de Tirador se habilitó una especie de campito de fútbol que en absoluto era reglamentario, sobre todo el campo era muy estrecho por las condiciones del velódromo de Tirador, y ahí el Veloz Sport, que era la sección de fútbol del equipo ciclista, el Veloz Sport, organizó los primeros campeonatos de Mallorca y los primeros campeonatos de Baleares, con muchos problemas, con muchas dificultades. De hecho, el Mahón fue el primer campeón de Baleares, evidentemente campeonatos oficiosos y no adscritos a ningún tipo de federación. Y nos vamos a otro año muy importante, el año 1912, en el que llegó este señor a nuestras islas, con solo 25 años. Adolfo Vázquez Umasqué fue el fundador del Alfonso XIII el 5 de marzo de 1916. Era ingeniero agrónomo, venía de Soria, fue destinado a Mallorca. Era un gran aficionado al fútbol, entonces se llamaba fútbol, no se llamaba fútbol. Era un gran aficionado al fútbol, hasta el punto de que era seguidor de los partidos del Madrid y del Atlético en la capital de España, y quería introducir este deporte a nivel mucho más serio, mucho más respetable en Mallorca. Se dio cuenta de que había un gran problema, es que no existía un terreno de juego de dimensiones reglamentarias para disputar partidos de fútbol. Entonces, ¿su idea cuál fue? Su idea fue reunir a los entonces 7 clubes que existían en Palma, en la capital, más el Mahón, fundar una asociación de clubes y que esta asociación de clubes comprara entre todos un campo de fútbol reglamentario y allí se disputaran a partir de ese momento los partidos del Campeonato de Mallorca, del Campeonato de Baleares y también los partidos amistosos que se disputaran ante los equipos de fuera. Vamos con una persona de la que quizás no habéis oído hablar, pero que fue muy importante en la fundación del Alfonso XIII. Este señor de aquí, este es Alberto Elvira. ¿Quién es Alberto Elvira? Alberto Elvira fue jugador del Veloz Sport, director de fútbol, entonces no existía la figura del entrenador, director de fútbol de la sección de fútbol del Veloz Sport. Se hizo muy amigo de Adolfo Vázquez Umasqué y desde el primer momento convino en la idea de la fundación, de la creación de esta asociación de clubes. Alberto Elvira era una persona con una relación directa con el Fútbol Club Barcelona, que ya estaba fundado en aquella época, y llegó a un acuerdo con el Barcelona para que su segundo equipo llegara o viniera a disputar un partido amistoso para inaugurar el nuevo campo de fútbol el 25 de marzo de 1916 ante una selección de esta asociación de clubes. Todo estaba muy bien encaminado y todo contaba además con el beneplácito de una persona muy importante en aquel momento también en la sociedad balear, que luego sería muy importante también en la historia del Mallorca. Y estoy hablando del doctor Antoni Monell Giral. Antoni Monell Giral es el verdadero primer presidente del Alfonso XIII, porque Adolfo Vázquez Umasqué permanecería muy poco tiempo en el cargo. Antoni Monell Giral desde el primer momento había sido jugador de fútbol en Barcelona. Su hermano Gaspar Moner fue uno de los precursores, uno de los que disputaron ese primer partido del que os hablaba antes en el año 1903, formando parte del España de Josep Oliver Bauzá. Y Antoni Monell Giral también se unió a Adolfo Vázquez Umasqué y a Alberto Elvira en la idea de formar el nuevo equipo de fútbol
esta nueva asociación de clubes. Entonces, y me he equivocado ahora mismo cuando lo acabo de decir, no, la idea no era formar un equipo de fútbol, la idea era formar una asociación de clubes, que todos los clubes participaran en esta asociación y que desde esta asociación se organizaran los campeonatos de Baleares y los campeonatos de Mallorca. De hecho, fijaos que el 30 de enero, vamos a las fechas, que es muy importante ahora que tengamos constancia de las fechas, porque vais a ver que todo se va a suceder a velocidad de vértigo. El 30 de enero de 1915, es decir, 3 meses antes de la fundación del Alfonso XIII, se llega a un acuerdo en el domicilio de Alberto Elvira para la creación de esta asociación de clubes. Se celebra una junta general y se elige la nueva junta directiva. Es decir, todo iba por muy buen camino. Pero el 13 de febrero, con todo ya cerrado, el Veloz Sport decide que le va a perjudicar la existencia de esta asociación de clubes, que no quiere perder su hegemonía como la primera sociedad deportiva de Baleares, y ordena a sus jugadores y como sociedad deportiva también que no formen parte de esta asociación. Viene entonces un caos, un verdadero caos. Y hay que entender en este punto de la historia algo que es muy importante, y es el concepto de honor que existía en el año 1916, tanto por parte de Adolfo Vázquez Umasqué como en este caso por parte de Alberto Elvira. Ellos tenían un acuerdo cerrado ya con el segundo equipo del Fútbol Club Barcelona para que disputara un partido en Palma el 25 de marzo, un mes y 13 días antes de que se rompiera esta asociación de clubes. Fue tal el compromiso que habían adquirido ante el Barcelona, su honor les impedía romperlo, que Adolfo Vázquez Umasqué, junto a Gaspar Moner y a Alberto Elvira, adoptaron una decisión increíble en aquel momento. Fue crear desde cero, en un mes, un nuevo equipo de fútbol y adoptarlo a un nuevo campo de fútbol, porque el original, el que se había negociado con la asociación de clubes, no se podía pagar de ninguna de las formas. Sin la entrada del Veloz Sport era necesario alquilar un terreno de juego mucho más económico, y se llegó a un acuerdo con el conde de Rivas, que poseía unos terrenos en la actual calle General Riera, cerca de lo que antes era el cuartel de la Guardia Civil, que existía casi pegado a la calle donde está el cine Rívole. Ahí había un cuartel de la Guardia Civil, un poquito más arriba había unos terrenos, y ahí que se llamaba la zona de Buenos Aires, y ahí se construyó en menos de un mes, un campo de fútbol reglamentario, hasta tal punto reglamentario que sus dimensiones originales eran superiores a las del Fútbol Club Barcelona en su primer campo de fútbol. Algo increíble. Y todo esto se hizo en un mes, en menos de un mes, porque el 13 de febrero se rompe este acuerdo con la Asociación de Clubes, y el domingo 5 de marzo de 1916, en el domicilio de Alberto Elvira, se reúnen todos los equipos de Palma, salvo el Veloz Sport. Todos firman su adhesión al nuevo club, todos forman parte del nuevo club, del Alfonso XIII, y ahí empieza la historia actual del Real Mallorca. Ahora bien, existen muchos puntos oscuros en esta historia que todavía no han podido ser descifrados y que seguramente nunca lo serán. Uno de ellos es por qué se llama Alfonso XIII ese nuevo equipo. ¿Por qué? Voy a presentar a una persona, voy a presentar a quien yo creo que es el responsable, y esta es una opinión mía particular, es mi teoría, desde el conocimiento, desde el estudio de lo que sucedió en aquella época. Os voy a presentar a una persona, os voy a presentar a Pedro Barbarín. ¿Quién es Pedro Barbarín? Pedro Barbarín Lesén. Tenéis una foto de la época. Es muy probable que a él se deban el nombre y el color de la camiseta del Alfonso XIII. Pedro Barbarín era un jugador del Veloz Sport. Alberto Elvira lleva al Alfonso XIII a varios jugadores del Veloz Sport. Uno de ellos es Pedro Barbarín. Pedro Barbarín, siendo un jugador juvenil, había formado parte de un equipo con los hermanos Sales, del Colegio de los Hermanos Salesianos, llamado Alfonso XIII, que se creó exclusivamente con motivo de la visita de Alfonso XIII a la isla, en ese periodo que va de 1904 a 1913.
¿Qué color vestía ese Alfonso XIII? Efectivamente, color rojo, camiseta roja, pantalón azul. Con camiseta roja y pantalón azul jugó el Mallorca el primer partido, el Alfonso XIII, el actual Mallorca, el primer partido de su historia ante el Fútbol Club Barcelona, el segundo equipo del Fútbol Club Barcelona, en el campo de Buenos Aires, primer partido oficial, el 25 de marzo de 1916, aunque antes, ese mismo domingo 5 de marzo de 1916, había habido otro partido. Y es que todos los jugadores que formaban parte del nuevo club se marcharon a Buenos Aires a estrenarlo de manera oficiosa con un partido amistoso entre el Alfonso XIII y el Victoria Eugenia. ¿Por qué se llamó Victoria Eugenia? Porque Victoria Eugenia era el nombre de la esposa de Alfonso XIII, del entonces monarca de España. Ganó 5-1 el Alfonso XIII, aunque evidentemente el resultado es lo de menos. El Alfonso XIII jugó con camiseta de color blanco, mientras que el Victoria Eugenia lo hizo con camiseta de colores, con rayas blancas y azules, así como el Atlético Baleares actual. ¿Por qué estos colores? Porque en realidad se utilizaron los equipajes, no había todavía el posterior equipaje rojo que se utilizó para enfrentarse al Barcelona, se utilizaron los equipajes que tenían el Palmesano, que era el equipo que nutría básicamente, junto a los jugadores del Veloz Sport, era el equipo que nutría básicamente al Alfonso XIII, y el Luliano, que era el que formaba parte, junto con el sobrante del Palmesano, de los jugadores del Victoria Eugenia. Y os voy a presentar, para acabar ya, al que fue el primer portero del Alfonso XIII, es decir, el primer portero conocido de la historia del actual Real Mallorca. Y este señor es Victoriano Ferrá, primer portero de la historia del Alfonso XIII. Después se convertiría en su entrenador durante esta época primigenia del Alfonso XIII. Victoriano Ferrá era el portero del Palmesano, que era en aquel momento el gran rival del Veloz Sport. Esta es la historia, que espero que os haya gustado, de los orígenes del fútbol balear. Hemos empezado en el siglo XIX con Adolfo Revuelta, con esos partidos que se organizaban cerca de la actual Delegación de Hacienda, y hemos acabado en el siglo XXI celebrando los 107 años de la fundación del Real Mallorca. Os anuncio que mañana os ofreceremos una entrevista, me parece que muy interesante, con el historiador catalán Manel García, que es un especialista en la historia del deporte balear, para que también buceemos un poco en los orígenes de este Alfonso XIII y de este Real Mallorca. Eso ha sido todo, de la mano, como os he dicho antes, de Suzuki Technicals, con su espectacular S-Cross. Lo podéis ver en Gran Vía Sima, lo podéis probar. Tenéis una oferta espectacular este mes con el S-Cross. Nos volvemos a encontrar mañana con Manel García, y vamos a hablar también en los próximos días del encuentro ante la Real Sociedad. Gracias por haber estado con nosotros. Os animo a que os suscribáis al canal para que estéis atentos a cuando publiquemos uno más de nuestros vídeos. Eso es todo. Buenas noches a todos. Muchas gracias.